Estamos entonces en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13. Mucha gente hoy día vive su vida como si la muerte fuera algo opcional, como si pudiera evitarse, porque hay mucha obsesión con la salud, especialmente en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Hay obsesión con cómo alimentarse, con hacer ejercicio, todas cosas que son muy necesarias, pero que no van a posponer, no van a cancelar aquello que es inevitable, que es la muerte. Estamos pensando mucho en la vacuna, en medicinas, en los avances médicos, pero todos vamos a morir. Algunos ancianos, otros morirán más jóvenes, algunos inesperadamente, otros morirán después de una larga enfermedad, algunos morirán pacíficamente, otros morirán violentamente, pero todos moriremos. Hay muchas citas que tú vas a perder en tu vida, pero hay una cita que no vas a perder, que es la cita con la muerte. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia triste de asistir al velorio o al entierro de un amigo, de un familiar cercano, y siempre hay preguntas. ¿Lo volveremos a ver? Yo diría que todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado acerca de la vida después de la muerte. ¿Hay esperanza? Y tal vez hemos tenido dudas al respecto. Si tú has tenido cualquiera de estas experiencias, entonces mi tema de hoy, esta lección, no es algo puramente teórico o doctrinal, sino que es muy práctico y es muy personal. Gracias a Dios no estamos solos. Dios nos ha dado las respuestas en este libro que es su palabra. Eh, y como nos lo ha revelado, entonces podemos tener esperanza. Alguien ha llamado a este pasaje que vamos a leer hoy día el párrafo más consolador de toda la Biblia. Y además es un pasaje muy conocido. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Se le conoce especialmente como el famoso pasaje del arrebatamiento. Aunque, seguro, te vas a sorprender porque ese no es el tema central, ese no es el enfoque central de Pablo en este texto. Porque a Pablo no le interesa satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a los eventos del fin del mundo, aquí, en este texto, sino más bien lo que él quiere es brindar esperanza, brindar fortaleza a nuestros corazones en la perspectiva de la muerte. Ante la perspectiva de la muerte, Él quiere darnos consuelo, ánimo. Pablo está en la parte exhortativa de su carta. Él quiere, mira lo que dice el capítulo 3, el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Él quiere completar aquello que le falta a su fe. Le interesa mucho que los tesalonicenses vivan una vida santa, una vida que agrada al Señor. Ya lo dijimos al inicio del capítulo 4, Pablo lo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En primer lugar, él habla en los versículos del 3 al 8, capítulo 4 del 3 al 8, habla acerca de una vida sexual, una pureza en la vida sexual que exalta y que glorifica a Dios. Y en segundo lugar, con un correcto entendimiento y práctica del amor fraternal, los versículos del 9 al 12, amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y ahora, en tercer lugar, siendo consolados con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses eran una iglesia notable porque a pesar de su juventud, a pesar que tenían poco tiempo como creyentes, Pablo los elogia por varios motivos, y uno de los motivos es que ellos tenían esperanza en el Señor Jesucristo. Lo dice desde el inicio de la carta, capítulo 1, el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia
en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivían a la expectativa de la venida de Cristo. Pero conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban los meses y los años, algo les preocupaba más y más. Estaban tristes porque algunos de los miembros de la iglesia estaban muriendo. Y ellos pensaban que de alguna manera estos que morían no participarían en la segunda venida. No participarían de igual forma que los creyentes vivos de la venida de Cristo, de la gloria de Cristo, del reino de Cristo. Así que para responder a esta preocupación, Pablo les anima dándoles dos razones por qué no debemos entristecernos como los incrédulos ante la muerte de nuestros hermanos. Sí, han muerto. Ellos se nos adelantaron, pero no quedarán en la tumba, sino que el día de la venida del Señor será el día de la gran reunión. Qué gran gozo, porque nuevamente estaremos todos juntos para recibir al Señor Jesús. Anhelemos ese día, cuando junto a los creyentes de toda la historia alabaremos al Señor Jesucristo. ¿No deseas, no anhelas ese momento? Esa será la gran reunión. Y Pablo nos quiere animar para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza cuando muere alguien cercano y ha muerto en Cristo Jesús. Vamos a leer estos versículos, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Les dije que hay dos razones que Pablo nos da para no entristecernos como los incrédulos, como aquellos que no tienen esperanza cuando fallece, cuando muere algún hermano nuestro. ¿Cuáles son esas dos razones? En primer lugar, no te entristezcas porque nuestros amados hermanos que han fallecido resucitarán. Resucitarán. Y eso está en los versículos 13 y 14. En el versículo 13, Pablo empieza a hablar de un tema nuevo, con una frase introductoria que él utiliza en muchas de sus cartas. Él dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de. No queremos que ignoren, lo cual queremos que sepan. Y a diferencia repetidamente acerca de su predicación en su primera visita a Tesalónica, este tema es algo nuevo, no es algo que él les haya enseñado antes. Claro, yo no tengo ninguna duda que Pablo les ha enseñado acerca de la segunda venida de Cristo y les ha enseñado de la resurrección de los muertos, pero en cuanto a la situación de los que han fallecido, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los que han muerto? ¿Se perderán la venida del Señor? Los que estamos vivos, ¿tendremos privilegios mayores que ellos? En cuanto a esos temas, Pablo no les ha dado suficiente detalle, así que les va a hablar de este asunto nuevo y como tantas veces, con mucho amor, con mucho afecto profundo, porque les dice, tampoco queremos hermanos. Hermanos, ustedes son mi familia y no quiero que ignoren
Ignoren acerca de qué. ¿Cuál es el tema que Pablo quiere tratar en este pasaje? No quiero que ignoren acerca de los que duermen. En otras palabras, de los creyentes que han fallecido. La palabra dormir se utilizaba ampliamente en el mundo antiguo, en el mundo grecorromano, para referirse a la muerte. Es un eufemismo que también se usa mucho en el Antiguo Testamento. A la luz de su uso, un uso amplio, un uso vasto en el mundo antiguo, no creo que Pablo aquí se está refiriendo a, no hay justificación, pienso, para creer que Pablo se refiere a un estado inconsciente. Mucha gente hoy día cree en lo que llaman el sueño del alma, que cuando morimos no solamente nuestro cuerpo duerme, sino que el alma también duerme y que estamos en un estado de inconsciencia hasta el momento de nuestra resurrección. Pero la Biblia rechaza esa enseñanza de una existencia inconsciente al momento de morir. Cuando morimos no caemos en la inconsciencia, sino que vamos de frente, como hemos visto en Filipenses, recuerdan nuestro estudio de Filipenses, capítulo 1, versículos del 20 al 23, vamos directo a la presencia de Cristo y estamos conscientes y vivos delante de Él. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como el Señor y como el Salvador de sus vidas, van directo a su presencia al morir, van al cielo. Por otro lado, aquellos que pasaron al Señor Jesús en esta vida, al morir van directamente a un lugar de tormento que es el infierno. No existe un lugar intermedio, como enseña la Iglesia Católica falsamente. No existe el purgatorio, sino solamente dos lugares. Ahora, esta frase, los que duermen, simplemente era como todo el mundo se refería a la muerte. No era una expresión exclusiva de los cristianos. Daniel, capítulo 12, el versículo 2, parece referirse a la resurrección como despertarse de un sueño. Y es probable que esta sea la idea que también está en la mente de Pablo aquí. Pero lo que él está diciendo claramente, sencillamente, es simplemente, hermanos, ustedes ya se han dado cuenta que sus hermanos cristianos siguen muriendo. De ellos les quiero hablar. En pocas palabras, los que duermen son los que han muerto. Y lo importante no es tanto la forma en que han muerto, por persecución, por edad, por enfermedad, por accidente, sino que los tesalonicenses se estaban entristeciendo. Mira lo que dice el versículo 13. Yo les quiero hablar de los muertos para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses, por algún motivo, Pablo no nos dice aquí por qué causa, pero por algún motivo estaban teniendo una tristeza tan grande por la muerte de sus hermanos, que su tristeza era como la de los incrédulos. Posiblemente porque creían que los que habían muerto antes de la venida de Cristo estaban en desventaja frente a los que permanecían vivos. Todos querían estar vivos cuando llegue Cristo. Y aquellos que habían muerto se estaban perdiendo de algo. Porque los tesalonicenses pensaban, nosotros recibiremos a Cristo, nosotros seremos transformados, iremos a recibirlo en el aire, estaremos siempre con Él. Pero, ¿y los que murieron? ¿Se perderán todas estas bendiciones? Ahora hay que ser claros en que Pablo aquí no está prohibiendo entristecerse, no está prohibiendo llorar, no está prohibiendo estar de luto. Él mismo les dijo a los filipenses también que si Epafrodito, su enviado, hubiese muerto, entonces Pablo dice, yo hubiera tenido tristeza sobre tristeza. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. La muerte es tremendamente dolorosa, es el postrer enemigo. Sentir un profundo sufrimiento ante la muerte de un amigo
de una madre, de un hijo. Es algo normal. No es muestra de una fe débil, es muestra de un amor sincero. Sin embargo, también tenemos que decir que hay una diferencia esencial. Nosotros nos entristecemos con esperanza. Aquellos que no tienen esperanza son los incrédulos. Para ellos la muerte es el final y no hay vida después de la muerte. O solamente hay incertidumbre después de la muerte. Y la razón es que ellos no tienen a Dios, por lo tanto no tienen esperanza. Los griegos creían que el ser querido se perdía irremediablemente con la muerte. Hebreos 2:15 habla de los gentiles como aquellos que por el temor de la muerte están sujetos durante toda su vida a servidumbre, siendo esclavos de Satanás. Entonces la creencia generalizada era, frente a la muerte, no se puede hacer nada. Y es lo que muchos piensan hoy también. Es inevitable y no se puede hacer nada. Y allí todo termina. ¿Y qué vendrá después? No lo sabemos. Pero Pablo dice, sí hay esperanza. En primer lugar, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, que es lo que dice en el versículo 14. Pablo aquí no está poniendo en duda la muerte y la resurrección de Cristo, porque ahí él dice sí, condicional, porque sí. Más bien esta primera cláusula debería traducirse ya que creemos que Jesús murió y resucitó. Pablo parece que estuviese recitando un credo de la iglesia temprana. Esto es algo que todos creían. No solamente Pablo, no solo los tesalonicenses, sino la iglesia entera. Nuestra fe descansa sobre hechos históricos, objetivos, fidedignos, que son la garantía de nuestra futura resurrección. ¿Cuáles son esos hechos? Jesús murió por nuestros pecados y Jesús verdaderamente resucitó corporalmente. Esos hechos marcan la diferencia en nuestras vidas. Pablo dice en 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero como Jesucristo resucitó, venció al pecado, venció a la muerte, entonces nuestra victoria también es segura. Ahora, la conclusión parece que no guarda el paralelismo, un poquito extraña la redacción. La idea es, ya que creemos que Cristo murió y resucitó, entonces esperaríamos que Pablo dijera, así también los muertos en Cristo resucitarán. Pero no es lo que dice. Él dice más. Él dice, ya que creemos que Cristo murió y resucitó, entonces, en su segunda venida, Dios traerá junto con Cristo a todos los que han muerto en Él, a todos los que durmieron en Él. Ellos resucitarán. Así que no tengan tristeza, no tengan afán por ellos, porque ellos están seguros en Él y vendrán con Él. Los tesalonicenses sabían que sus muertos resucitarían, pero ahora Pablo les asegura que no se van a perder la segunda venida de Cristo, sino que van a disfrutar y van a participar de la gloria de la segunda venida, van a estar en ese evento, van a estar en esa gran reunión, van a estar presentes. Y eso debe animarnos. ¿Y cuál es la segunda razón? ¿Por qué no debemos entristecernos por aquellos que han muerto? Lo primero es porque van a resucitar y van a participar de la segunda venida. La segunda razón es porque todos los creyentes de la historia recibiremos a Cristo en gran gloria. Y hay una palabra del Señor al respecto. Mira ahí el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Cuando dice aquí Pablo la palabra del Señor, significa que es una enseñanza
pronunciada por el mismo Señor Jesucristo. La pregunta es, si Cristo enseñó esto en su ministerio terrenal, o es un oráculo específico que le reveló a Pablo. Me parece a mí que es algo directamente comunicado al apóstol Pablo, porque no hay ningún dicho parecido registrado en los evangelios de nuestro Señor Jesús. Esta no es una opinión de Pablo, eso es lo importante aquí, que esto no es el parecer de Pablo, sino que esta es la revelación autoritativa del Señor Jesucristo acerca del destino de los muertos en Cristo. Esta es la palabra del Señor. Pero antes de dar la revelación del Señor, Pablo nos da un resumen de esa revelación. En la parte final del versículo 15, él dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esa es la esencia del mensaje que él les quiere comunicar. Es decir, aquí hay dos grupos en este versículo. Fíjate bien, versículo 15, están los que vivimos y los que durmieron. En otras palabras, aquellos que estén vivos cuando venga el Señor Jesús y aquellos que ya han muerto cuando venga el Señor Jesús. Y lo que dice es tremendamente enfático porque usa la doble negación, podría traducirse de ninguna manera o definitivamente no precederán. Los vivos no tendrán ninguna ventaja. No tendrán ningún privilegio sobre los muertos. Ambos grupos disfrutarán igualmente de la gloria de Cristo. Los vivos serán transformados. Los muertos serán resucitados. De ninguna manera los creyentes muertos serán excluidos de esta gran celebración. Los que ya murieron no serán santos de segunda categoría, no se perderán el arrebatamiento, no vivirán en espíritus como fantasmas sin cuerpo. A partir del versículo 16, Pablo especifica qué es lo que Cristo le ha revelado. Esta es la palabra del Señor. Versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y este es un lenguaje apocalíptico, con varias frases que se repiten en otras porciones de las Escrituras para describir la venida de Jesús. Pablo es enfático, dice, el Señor mismo. No es un ángel, no es un representante humano, sino Él mismo, en su cuerpo glorioso con el cual resucitó. Él vendrá. El Señor, el soberano, el Rey, Él mismo descenderá del cielo. Es lo que los ángeles le dijeron a los discípulos en la ascensión de Jesús, cuando ellos quedaron viendo el cielo. Los ángeles les dijeron, este mismo Jesús descenderá del cielo, así como le han visto irse. Ahora, hay tres frases aquí que nos indican tres eventos que ocurren en paralelo y que acompañan el descenso de nuestro Señor. La palabrita con, que se repite 3 veces, nos indica que cada uno de estos eventos acompañan, se asocian con la segunda venida. Dice allí primero, con voz de mando. Es una sola palabra en realidad, en el griego, la palabra keleusma. Es, y se refiere a la orden que un oficial le da a sus subordinados, a sus soldados. Es un grito autoritativo en un tiempo de gran importancia. Es el mandato de un rey a sus súbditos. A mí me parece que lo más probable es que se refiera al grito de Cristo llamando a los muertos a la resurrección. Mira lo que dice en Juan 5,
Juan 5, 25. Este es el grito, esta es la voz de mando. Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y el versículo 28 también, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, con voz de mando, como dice un comentarista, Edmund Hibbert. Él dice, claramente, el arrebatamiento no es un asunto silencioso. No es un asunto silencioso. El mundo entero resonará con la voz de Cristo y sabrá que algo extraordinario ha ocurrido. Con voz de mando, con voz de arcángel. La actividad de los ángeles en los tiempos finales es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Es muy probable que Pablo aquí está pensando específicamente en el arcángel Miguel, porque él es el único que se le menciona por nombre en la Biblia. Y además a Miguel se le relaciona con la resurrección de los justos en Daniel 12. Entonces el énfasis aquí nuevamente es la resurrección, la voz de mando para que se levanten los muertos, la voz de arcángel, porque el arcángel Miguel está relacionado con la resurrección de los justos. Y luego dice, con trompeta de Dios. La trompeta en esa época no era un instrumento musical que se usaba para acompañar las canciones, sino que servía para hacer un llamado, como una señal. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se relaciona con el día del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:52, mira lo que escribe Pablo, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando del mismo evento. Y nuevamente relacionado con la resurrección de los muertos y con la transformación de nuestros cuerpos, aquellos que estemos vivos. Así que, con gran pompa, con gran ruido, no en secreto, no a escondidas, será la venida de Jesucristo. Y es en ese momento que los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Pablo no habla aquí de los muertos incrédulos, porque no es su interés, no es su enfoque, sino habla de aquellos que murieron siendo cristianos. Lo hermoso es que ni aún la muerte puede romper la unión espiritual que estos muertos tienen con Cristo. Ellos están muertos, pero son muertos en Cristo. Siguen estando en Cristo. A Pablo incluso no le interesa tanto mostrar que los muertos en Cristo resucitarían, porque eso ya lo sabían los tesalonicenses, sino que lo que él les revela es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, ellos también participarán de la reunión con el Señor en su venida y van primero. ¿Qué tal esperanza que ese hijo, esa madre, ese hermano que murieron, no se perderán del gran evento? Es más, ellos resucitarán primero. Y nota la palabra luego, ¿no? Porque hay un orden aquí. En el versículo 17, luego nosotros los que vivimos. ¿Qué pasará con los que estemos vivos? Seremos arrebatados junto con ellos, con los muertos que resucitan, para recibir al Señor en el cielo, en el aire. El verbo que se utiliza aquí es el verbo harpazo. Es onomatopéico, ¿no? Harpazo, que significa ser arrebatado, tomado con violencia, bruscamente, con fuerza. La idea es que ambos grupos, vivos y muertos, serán tomados inesperadamente,
violentamente hacia el cielo para recibir a Cristo. Este es un evento extraordinario, nunca antes visto en la historia. Pablo aquí, entonces, está enfatizando la participación conjunta de vivos y muertos en la venida de Cristo. Es cierto, Pablo aquí no habla tampoco de la transformación gloriosa de los creyentes vivos. Eso está en 1 Corintios 15, porque el interés aquí es el destino de los creyentes muertos. El instrumento, el medio usado por Dios para llevarlos al cielo son las nubes. Versículo 17, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos son resucitados, nosotros somos transformados y en las nubes vamos juntos a recibir al Señor. ¿Por qué esta imagen? Nuevamente, porque en la Biblia las nubes son la señal de la presencia de Dios y están relacionadas con la ascensión de Cristo. Él ascendió en las nubes, Hechos 1:9, y también vendrá en las nubes, Mateo 24:30. Y nosotros vamos en las nubes a recibirlo también. Ahora, para terminar, el propósito por el cual ellos son arrebatados al cielo, ¿cuál es el propósito? Fíjate el versículo 17, es para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este término, recibir, en el griego es apantesis. Era casi un término técnico para referirse a la recepción formal de un alto dignatario. En casi todos los casos, lo que ocurría es que cuando el rey, el general victorioso, llegaba a una ciudad, una delegación salía de la ciudad para recibir al rey y luego lo acompañaba a la... Y uno podría pensar que eso es lo que ocurre aquí. Pero, dos cosas. En primer lugar, ellos no salen a recibir al Señor voluntariamente, sino que son arrebatados por la fuerza. En segundo lugar, no sale una delegación, salen todos los creyentes a recibir. Y sí es cierto que regresan a la tierra con Cristo, pero Pablo en este pasaje no especifica los tiempos, no especifica las formas. Lo que a él le interesa decir es que todos los creyentes juntos, vivos y muertos, recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Nunca más estaremos separados de Él. Y ese es el consuelo que los tesalonicenses necesitaban escuchar. Aquí no hay una discusión teológica en cuanto a si viene Jesús antes de la tribulación, después de la tribulación, sino que todos juntos participaremos de su venida. La enseñanza de Juan 14:3. Juan 14:3, que creo yo está hablando de este mismo evento, el mismo Señor Jesús, es similar. Dice allí, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo mismo que dice aquí Pablo. Nos arrebata para recibirle en el aire y así estemos siempre con Él. Y donde Él esté, que nosotros estemos para siempre con Él. Y por lo tanto, Pablo termina diciendo en el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No palabras humanas, sino esta es revelación del Señor. Y además, no solamente es algo que los pastores tienen que hacer, sino que los miembros deben animarse unos a otros con estas verdades. Esta es nuestra esperanza. A lo largo de los siglos hemos enterrado a nuestros muertos en la confianza que cuando Cristo regrese en gran gloria, ellos despertarán.
resucitarán incorruptibles y los volveremos a ver, a abrazar, a besar, y juntos estaremos cara a cara frente al Señor Jesucristo para siempre. ¡Qué gran reunión! Pero también es un mensaje de gran solemnidad, porque es una reunión solo de creyentes, solo de muertos en Cristo y vivos en Cristo. No tenemos ningún derecho de pensar que aquellos que rechazaron a Cristo aquí en la tierra y que nunca creyeron en Él, estarán en el cielo disfrutando. Hay que dejar el sentimentalismo a un lado y exponer la verdad de la Biblia tal como es. La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿participaremos de esa gran reunión? Solamente si estamos en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por este texto. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que eres siempre tan bueno con nosotros y nos animas, pero también nos confrontas al mismo tiempo. Señor, te pido por cada uno de nosotros que tengamos la seguridad de estar en Cristo por haber confiado en Él. Y Señor, que tengamos también, por consiguiente, esta esperanza de la resurrección, esta esperanza de la glorificación final y de volver a estar todos juntos, los creyentes de la historia, para recibir a tu Hijo Jesús y estar siempre con Él, disfrutando y gozándonos para siempre, por toda la eternidad, con Él. Señor, que estas verdades nos animen en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.